Muy bien, amados hermanos, deseo comenzar con un ejercicio. Voy a hacerles la siguiente pregunta. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo, cada uno de nosotros va a estar de pie en ese tribunal de Cristo. La pregunta es, ¿cuál será el examen final que vamos a enfrentar en ese tribunal? Le voy a dar una opción y usted va a decir sí o no. El Señor nos va a juzgar por la cantidad de años que fuimos miembros de la iglesia. El Señor nos va a juzgar por cómo estuvimos involucrados en su obra. Tercero, el Señor nos va a juzgar por el grado o la profundidad o los conocimientos bíblicos que tengamos. ¿Qué piensa usted? Ciertamente que en el día del juicio final no habrá nada de eso que acabo de mencionar. No serán los parámetros que Dios va a usar para juzgarnos. ¿Saben qué es lo que Dios va a juzgar ese día? Nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué clase de discípulos de Cristo fuimos en esta vida? El libro de Santiago es un libro práctico. Es un libro que va a la llaga y está tocando cosas de la vida diaria. Y nuestro estudio, el tema central de la carta, como la estamos anunciando cada semana, es el carácter cristiano. Entonces, en la lección de hoy vamos a estar avanzando un poco más en ese tema. El tema entonces que vamos a compartir está tomado de el capítulo 4 de Santiago, versículo 1 al 12. Apreciados hermanos, nuestro tema es un tema, no es agradable. Sinceramente les digo, hay temas que son agradables, pero hay otros temas que son espinosos. Y este tema es uno de esos temas de los que no quisiéramos hablar. Y es que hay cosas de las que no nos agrada hablar porque no son agradables. Pero fíjense ustedes, la Biblia no oculta nada. Y aquí Santiago nos va a retar y voy a corregir. Me está hablando a mí en primer lugar. Todo lo que está aquí en este pasaje bíblico primeramente es para mí. Y yo deseo que a medida que vamos desarrollando en este estudio bíblico, Santiago 4, 1 al 12, conflictos en la iglesia, causa y solución, no pensemos en el de al lado, ni pensemos en el otro hermano, no pensemos en eso, por favor. Pensemos que Dios quiere hablarme a mí, te quiere hablar a ti. Pensemos en eso. Enfoquémonos en que Dios tiene una palabra para mí en este texto. Y que este pasaje y esta lección de hoy no está diseñado en nadie en particular, sino para cada uno de nosotros. Vamos entonces a leer la porción de las Escrituras. Leamos del 1 al 4. Santiago 4, versículo 1 al 4. Comienza entonces Santiago haciendo la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? No estoy citando la versión Reina Valera. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Y continúa diciendo en el versículo 1. Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Santiago 4:1. Versículo 2. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así
no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren. Lo vuelve a decir en el versículo 2. Ok. Santiago 4:3. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Santiago 4:4. Gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. He leído Santiago 4:1-4. Y ahora entonces vamos a analizar estos 4 versículos primero. Raíz de los conflictos entre nosotros. Santiago 4:1-4. Y entonces Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y peleas entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice la Reina Valera. Ahora, la pregunta es, esas guerras y esos pleitos, ¿en dónde se libran? ¿Dónde es el campo de batalla de esas guerras y peleas a las que el escritor o el Espíritu Santo aquí hace referencia, apreciados hermanos? ¿De dónde vienen las guerras y pleitos? Fíjense, el mundo está lleno de conflictos. En realidad, en el planeta Tierra, son pocas las veces en que no hay una guerra entre naciones o guerra civil en alguna parte del mundo. Pónganse a pensar esto. Actualmente, ahora, en este preciso momento, hay guerras y pleitos en otras latitudes. Hay conflictos. También hay conflictos en el hogar. Hay conflictos en todos lados. Pero cuando el escritor dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La pregunta es, ¿quiénes son esos vosotros? ¿A quiénes está refiriéndose él? Todo parece indicar que se refiere a la misma iglesia por el contexto. Podemos hablar de un contexto amplio, la guerra y conflictos entre la gente, en el mundo entero, entre las naciones, entre las personas, entre las familias y en la iglesia. Por eso dije hace un instante que este no es un tema agradable, porque uno puede decir, pero Santiago, ¿por qué usted dice tan crudamente guerras y pleitos entre ustedes? ¿Es posible que haya congregaciones donde hay guerras y pleitos internos? Bueno, el contexto inmediato nos dice que sí, que él está hablando allí de conflictos adentro de la iglesia, guerras y peleas en la iglesia. Miren, hay algunos que tal vez podrán hasta disfrutar que haya peleas internas en la iglesia. Pero ¿saben qué? Cuando hay guerras, conflictos entre nosotros, la iglesia se detiene en su avance, en su desarrollo, en sus ministerios. Se estanca. Pero al mismo tiempo, y esto es importante que lo reconozcamos,
el testimonio de la iglesia hacia el mundo se ve afectado. Entonces, necesitamos escuchar. Yo necesito escuchar. Usted necesita oír lo que el Señor dice aquí. Las guerras y los conflictos en las congregaciones, entre los miembros, entre los líderes, no deben darse. Se necesita trabajar para enfrentar las diferencias. La pregunta entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Yo hago la pregunta ahora de un modo personal. Me la hago a mí y te la hago a ti. La última pelea o discusión que hubo con alguien que tuvimos o que tuviste, que tuve yo, ¿cuál fue la raíz? ¿Cuál fue la causa por la que yo tuve mi última discusión de la que me acuerde? Pudo haber sido hoy, esta tarde, hace un instante, o ayer, o la semana pasada. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la raíz? Porque de eso trata aquí el escritor. La raíz de los conflictos entre vosotros, Santiago 4, 1 al 4, simplemente yo he tomado lo que dice allí, versículo por versículo. Deseos. Él habla de la palabra pasiones, es la que también habla. Aquí en el versículo 4, versículo 1, no es de vuestras pasiones. Note esto, pasiones. La palabra pasión significa, y no estoy citando textualmente el diccionario de la Real Academia Española, pero una pasión es un deseo fuerte, un deseo poderoso. Eso es una pasión, que también es sinónimo de deseos. ¿De dónde vienen los conflictos, las guerras y las peleas? Fíjese usted, el Espíritu Santo usa dos palabras, no es para hablar de lo mismo, está hablando de, cuando se habla de guerra, se habla de un conflicto elevado, de alta intensidad. Y cuando se habla de pelea, se habla de un conflicto de menor elevación o intensidad. Entonces, toda discusión y desaveniencia, todo conflicto entre las personas nace primero de nuestras pasiones o de los deseos. Imagínense, anoten esto, qué interesante. La primera razón que nos da el Espíritu Santo de dónde nacen nuestras peleas, conflictos y discusiones, grandes o pequeñas, es de nuestros deseos. Entonces, no debemos de sorprendernos que de los 10 mandamientos, yo le pregunto, ¿cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. Qué interesante. El 10º mandamiento de la ley de Dios, la ley de Moisés, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el asno, no vas a codiciar esto. Fíjense usted, estos deseos, estas pasiones, él está hablando aquí de la carne propiamente dicho. Dice que hay homicidios aquí en esta sección que estoy analizando. ¿Saben a qué se refiere? En el Sermón de la Montaña, Jesucristo dijo que no voy a odiar a mi prójimo. Que bajo la ley de Cristo, la ley de su reino, noten esto, Mateo 5, 6 y 7, establece allí, Cristo legisla para su reino, los ciudadanos de su reino. Y dice Jesucristo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio,
Y sabemos que la palabra necio allí significa estúpido, animal, inútil. Ese es el sentido de esa palabra. Cualquiera que desprecia en su corazón hacia su prójimo, lo está matando. Es un homicidio. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? De menospreciar a mi prójimo. Albergar en mi corazón odio hacia mi prójimo. También dice envidias. Estamos viendo la raíz de los conflictos entre nosotros. La envidia carcome los huesos. No estar satisfecho con lo que yo tengo, pero desear lo que tiene el otro. Y no solo hablando en términos materiales, otras cosas. ¿De dónde vienen los conflictos? Las guerras, falta de oración. No tienen porque no piden, dice Santiago. No oran. No oran. Pero también dice, y cuando oran, oran mal. No saben pedir, porque ustedes piden con un espíritu egoísta. Piden para ustedes mismos, para sus propios placeres. No saben pedir. Y termina allí en el versículo 4, Santiago 4:4, oh almas adúlteras. ¿Y saben a qué se refiere el escritor? Aquí hace referencia a esa frase de los profetas y del Antiguo Testamento donde Dios está casado con Israel. El pueblo de Israel le fue infiel adorando dioses paganos. Nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero, y nosotros le debemos fidelidad en nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Entonces el adulterio espiritual es, como lo dice allí, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña, no pueden servir a dos señores. Nuestro corazón debe estar 100% con Dios. Amar el mundo, el que se hace amigo del mundo. ¿Saben a qué se refiere? No se refiere a amar la belleza del planeta Tierra. Se refiere a la vida que la gente vive lejos de Dios. Se refiere a esos estándares que emplea la gente que no quiere honrar a Dios para vivir, para decidir, para hacer lo que les da la gana. Sí, el mundo y sus placeres nada tienen que ver con la vida que agrada a Dios. El apóstol, fíjense, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 7 y 8, dice así, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Estoy haciendo una explicación aquí del concepto de el mundo dentro de la raíz de los conflictos, que es el adulterio espiritual, amar al mundo. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El mundo vive así. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El mundo, la gente que no se sujetan a la palabra de Dios en sus vidas, no pueden agradar a Dios. Nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo. El apóstol Pablo dice de una manera triste en segunda de Timoteo 4:10 que un discípulo lo abandonó. Miren ustedes, el apóstol está encarcelado. En esta segunda carta a Timoteo, él está encarcelado, próximo a ser ejecutado por su fe, está en Roma, y dice segunda de Timoteo 4:10, porque Demas
me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, ¿verdad? Demas abandonó al apóstol, yéndose amando al mundo. Raíz de los conflictos entre nosotros, Santiago 4, 1 al 4, hemos visto cuáles son esos pecados. Ahora, tengo aquí un cuadro que deseo compartir con ustedes y encabeza una pregunta. ¿Guiado por la carne o por el espíritu? Dentro del contexto que estamos hablando de conflictos, discusiones y peleas muy amargas dentro de la iglesia. Fíjense, yo me voy a examinar en esto. Señalo o señala faltas, la persona señala faltas, tiene prejuicios y no ofrece palabras de ánimo. Lo contrario, señala faltas, o sea, critica con un tono y una actitud cordial. ¿Cuál de esas dos opciones es la que la persona está siendo guiada por la carne o por el espíritu? Juzgue usted. Hace críticas, la segunda abajo en la columna de la izquierda, hace críticas la persona, pero no ofrece su ayuda. Lo opuesto, la persona critica y se ofrece para ayudar. Juzgue usted. ¿Quién está siendo guiado por la carne o por el espíritu? Tercera opción. Columna de la izquierda abajo. Juzga, la persona juzga a los demás porque tiene un motivo o interés de beneficio personal. Lo opuesto. En la columna de la derecha abajo, la persona juzga a los demás sin motivo o interés de beneficio personal. ¿Quién está siendo guiado por la carne o por el espíritu? Santiago 4, 7 al 12, la solución que Dios nos ofrece. Muy bien. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. Santiago 4, 7. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Lamentense. Pónganse tristes y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Noten esto. Luego continuamos. Santiago 4, 11 y 12. Estamos hablando la solución de las guerras y pleitos entre nosotros. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Fíjense, cuando estaba preparando esta lección, me di cuenta que hay muchas cosas de las que el Espíritu Santo habla en este párrafo. Santiago 4, 1 al 12. Y la tentación es de abarcar bastante y no decir nada. Entonces, lamentablemente, pues no voy a detenerme en todo, no podré explicar todo, pero
estoy tratando de enfocarme en el tema central, en el concepto, en la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el tema central? La exhortación es, ¿por qué ustedes tienen conflictos, guerras entre ustedes? Eso es lo que dice ahí, capítulo 4, versículo 1. De inicio, el Espíritu Santo nos dice cuál es el tema. El tema tiene que ver con, estoy manejando yo la naturaleza, estoy controlando, estoy bajo el Espíritu Santo controlado, o estoy siendo guiado por la carne, por la naturaleza pecaminosa, porque de eso se trata. Yo vivo bajo la dirección del Espíritu Santo, me someto al Espíritu Santo en mi vida diaria, cuando hablo, cuando pienso, cuando tomo decisiones, y especialmente cuando hay algo que no me agrada, que no entiendo o que tal vez me causa disgusto. Estoy siendo yo guiado por el Espíritu Santo cuando analizo, cuando oro, cuando hablo, cuando expreso mis inquietudes. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. De eso se trata este tema. Y el apóstol, el escritor Santiago dice que las guerras se dan porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino por la carne. Hay guerras y hay conflictos entre nosotros. Él no dice hipotéticamente, sino que asegura que se dan estas luchas, estos conflictos. Y ya lo dije, a nivel global, entre naciones, a nivel local, en familias, en guerra civil, en la iglesia. La verdad es que cada vez que nos dejamos guiar por la carne, el resultado no es agradable. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todo es distinto. Y entonces el Espíritu Santo en los primeros 4 versículos que ya analizamos nos presenta la raíz. Y vimos varias cosas. Pero aquí entonces el Espíritu Santo nos ofrece una solución. Entonces tenemos aquí versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Está hablando aquí de que yo debo orar con intensidad, que debo orar con profundidad, debo buscar a Dios en oración, debo leer las escrituras no pensando en encontrar argumentos para señalar o hablar, sino para alimentarme yo. Debo acercarme a Dios cada día, debo buscarlo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Orar más, orar con más intensidad, orar con el ánimo de que Dios me hable a mí, que Dios me abra los ojos y me ayude, escúchese bien, me ayude a autoanalizarme. En una oración que yo hago, acercándome a Dios, no es para que Dios toque el corazón de fulano, toque el corazón, sino ayúdame a ver mis errores, ayúdame a entender, ayúdame a cambiar, transfórmame. Debemos ser nosotros autocríticos. ¿Qué debo cambiar yo? ¿Qué cosas no están bien en mí? ¿Qué actitud debo someter a la dirección del Espíritu Santo? La segunda cosa, versículo 9, lamentense, pónganse tristes y lloren. Él está hablando aquí de admitir genuinamente mis pecados. Y debo yo expresar arrepentimiento.
compungido de corazón, sentir tristeza por mi pecado. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. ¿Sabe qué? Se refiere a eso, a aquellos que admiten y que se dan cuenta, soy pecador. ¿Se acuerdan la parábola de los dos que fueron a orar? El publicano y también el escriba que fueron a orar. Uno decía, te doy gracias Dios porque yo hago esto, yo ayudo, te doy gracias porque no soy como fulano. Y el otro ni siquiera se atrevía a alzar su mirada al cielo, simplemente decía, su oración era la misma, sé propicio a mí, pecador. Yo creo que cuando nos arrepentimos genuinamente y somos honestos, ¿cuál es mi pecado? Empezaremos a resolver los conflictos entre nosotros. Necesitamos en lo individual autoanalizarnos. Versículo 10. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Entonces aquí vemos el beneficio, la gloria, escúchese bien, la gloria de la humildad y la tragedia del orgullo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Noten esto, humildad es reconocer mis errores. Humildad es admitir que el único perfecto y santo es Dios. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Qué interesante. El Espíritu Santo comienza hablando fuertemente en Santiago 4:1 al 4. Muy drástico y crudamente nos toca la llaga. Pero miren ustedes cómo el Señor aquí en los versículos 8, 9 y 10 nos dice, ok, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Yo creo que debemos aprendernos esta lección si es que vamos a ir en un camino de resolver los conflictos entre nosotros. Si no aplicamos esto que dice el Espíritu Santo, nunca resolveremos los problemas, porque siempre vamos a actuar bajo la carne y no bajo el Espíritu Santo. Un llamado final hace allí Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Miren, notemos el tono en que habla aquí. En el versículo 4, él habló de almas adúlteras. Fue muy fuerte. Pero miren cómo nuestro Padre Celestial apela a nosotros. Con qué bondad y con qué compasión. ¿Saben qué? La palabra exhortar, escúchese bien, tiene dos significados. Y si usted solo aplica uno en la tarea de exhortar, usted está haciéndolo incompleto, su tarea. Exhortar significa confrontar y también significa confortar. Cuando uno exhorta en el amor de Cristo, uno habla con claridad y dice, esta es la situación, esto que está haciendo usted no está bien delante de Dios. Uno es claro. Pero allí, inmediatamente, uno expresa compasión, misericordia, ofrece ayuda. La tarea de exhortar es confrontar, es decir, señalar la falta en el amor de Cristo, pero también
dar una mano, ayudar a levantarse, darle una palabra de confirmación del amor, de apoyo. Pero si solamente vamos a señalar las faltas y decirlas y damos la vuelta, no estamos haciendo la obra completa. Y aquí vemos el ejemplo de Dios, cómo nos habló al inicio y cómo termina la exhortación, que empezó en el versículo 1. Hermanos, así habla. Y apela a que dejemos de murmurar y dejemos de juzgar. Cuando habla de juzgar, está hablando de condenar, señalar los errores de los demás sin tener ese espíritu de compasión. Dios es el que juzga, Dios es el que condena, no nosotros. No nos compete a nosotros eso. Es lo que dice ahí. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? Nos dice el Espíritu Santo.